Bueno, buenos días a todos. Antes que nada queremos agradecer al Centro Filatélico y Numismático de San Francisco por la gentil invitación a dar esta charla. Recordar a Arnaldo, que fue un miembro honorario, el primer miembro honorario de Adventus. Él en el último año se sumó a nuestras filas, interesado por la actividad que estábamos desarrollando, y se lamentaba no estar enfermo, sino que ya era demasiado viejo. A él lo único que lo frenaba era que era demasiado viejo, que si no hubiera escrito también algún artículo de numismática antigua. Vamos a comenzar esta charla primero poniendo en contexto quién fue Aureliano. Aureliano, mucha gente es la primera vez que lo escucha, es lógico. Aureliano fue un emperador que debería estar en el panteón de los más grandes emperadores de Roma. Fue una de las pocas personas que hizo algo por el imperio, pero de tal magnitud que salvó a Roma de caer estrepitosamente y continuar unos cuantos siglos más. Vamos entonces a ponernos en situación. Roma estaba inmerso en lo que es la crisis del siglo III. El siglo III está caracterizado por una sucesión de emperadores de un modo atroz, más o menos desde 235 después de Cristo a 270, 268, se calculan los 26 emperadores. O sea, ustedes calculen más o menos la cantidad, y ninguno murió de causas naturales. Se dice que uno por ahí murió, pero lo más probable es totalmente todos murieron de algún modo, ya sea por peste, muerte violenta, batalla, lo que fuera. Asesinados directamente por sus tropas, ¿no? Que los cambiaban arbitrariamente. Claro, esto es una cuestión sencilla. Los generales tenían un ejército y cada ejército peleaba por su general y se iban matando sucesivamente. El Senado romano trataba de imponer la paz con sus propios candidatos, y a veces estos no eran lo suficientemente fuertes como para hacer frente a uno de estos generales. Las luchas intestinas eran cuestión de todos los días, y entonces, como dice Martín Fierro, cuando los hermanos se pelean, se los comen los de afuera. Bueno, la frontera romana estaba siendo constantemente asediada por hunos, érulos, vándalos, alamanos. Cualquiera que estuviera del otro lado de la frontera iba a atacar aprovechando esta convulsa época. Encima, la devastación que produce la guerra lleva, por un lado, un gasto importante en lo que es el consumo militar, o sea, era algo que drenaba las arcas de Roma, pero además los movimientos de gente de un lado al otro llevaban plagas que disminuían la población, disminuían la cantidad de gente disponible para cosechar el grano, y por lo tanto faltaba comida, había hambruna. O sea, fue una época donde tranquilamente el imperio en cualquier año pudo haber caído para siempre. Bueno, esta era la situación que se encontró Aureliano, que ya desde 235 de haber estado ingresando en las filas y se formó en la parte de caballería, fue creciendo en la tropa hasta llegar a un momento donde en 270 Claudio estaba por un lado manteniendo la zona en la parte de Dacia y muere. El Senado nombra al hermano de Claudio, Quintilo, lo nombra emperador, pero las tropas aclaman a Aureliano, que estaba un poco más arriba en el bajo Danubio, también él peleando contra unos vándalos. La tropa lo aclama a Aureliano, no respeta la decisión del Senado y lo aclaman a Aureliano, que prontamente baja a donde estaba el cuerpo de Claudio, agarra las tropas y se va a luchar contra Quintilo, que obviamente contra un general exitoso como era Aureliano no tiene chance. Quintilo reina nada más que 77 días, que es el tiempo que le llegó a toda esta noticia de propagarse por el imperio. Aureliano agarrar las tropas que dejó Claudio, las tropas de él, abandonar la frontera y volver sobre Roma y derrotar a Quintilo. O sea, fue bastante sencillo. De hecho, después Aureliano pone su inicio de imperio a la muerte de Claudio, o sea que no reconoce el nombramiento por el Senado de Quintilo, y Quintilo pasa a ser entonces categorizado como un usurpador, ni siquiera como un emperador en buena ley como lo fue. Pero bueno, así es el momento en que Aureliano toma el gobierno. Bueno, y respecto del sistema monetario en tiempos de Aureliano, digamos que las acuñaciones fueron tan convulsas como era el periodo político, ¿no? del siglo III. Bueno, por un lado, Aureliano acuña en un principio, hacia el 270,
las monedas que hoy se conocen como las del periodo 1. Aureliano va a realizar una gran reforma en 3 etapas, o mejor dicho, en 2 etapas, concluyéndola hacia el año 274. Bueno, por un lado lo que pueden ver acá es un aureo de la pre-reforma de Aureliano. En este caso es una moneda acuñada en Sisia hacia el año 272-273. Estas monedas estaban acuñadas a una ratio, digamos, a una relación de 1/60 de libra romana, o sea, aproximadamente unos 5,54 gramos, aproximadamente. Recordemos que la libra romana es de aproximadamente 327 gramos, ¿no? Es decir, se sacaban 60 aureos por cada libra romana. Vemos acá un ejemplar, por ejemplo, de Roma. Estilísticamente son distintos, y una cosa que caracteriza a las acuñaciones de este, que es el periodo 1, es que la similitud del retrato con los emperadores anteriores, particularmente Claudio y Quintilo, o Quintilo, que marcó esta continuidad de muy poco tiempo en el reinado, bueno, es la continuidad que tiene estilísticamente Aureliano. Como pueden ver en el gráfico que se ve a continuación, desde el año 238 hasta el 282 se puede ver la evolución que tuvo el antoniniano, tanto en porcentaje de plata en las piezas, como en su peso, como en la cantidad de plata neta, digamos, que hay, como pueden ver allá en el segundo gráfico abajo, cómo fue decayendo a lo largo de los años. Pueden ver incluso paralelamente, que bueno, después lo va a comentar también Ulises, una línea verde, que es de un imperio paralelo, que es el imperio galo-romano, que tomó parte del imperio central. Bueno, como pueden ver, marcado en azul, ven el periodo particular del reinado de Aureliano, donde se puede ver cómo el contenido de plata, el peso del antoniniano, estaba en su menor punto, y ven una pequeña subida. Esa pequeña subida que puede verse ahí corresponde justamente con la reforma que realizó y que finaliza hacia el año 274. Lo que pueden ver acá es uno de estos antoninianos de la pre-reforma. En este caso de la ceca de Sisia, también siguiendo el estilo, con el reverso Concordia Militum, o sea, a la concordia con el ejército. Claramente el mensaje propagandístico de las monedas de esta época es principalmente hacia el ejército, hacia la concordia con las tropas. Acá pueden ver un ejemplar de Mediolanum también, en un estilo también propio de la ceca, y siguiendo a lo que es Claudio II y Quintilo. Acá ven uno de la ceca de Roma, que una de las particularidades que tienen estos antoninianos pre-reforma es que es la única vez que el título de Domiciano figura, mejor dicho, el nombre completo: Lucio Domitius, como pueden leer arriba, Domit Aurelianus Augustus. Ahí lo pueden ver, exactamente. Bueno, además de estas monedas, a nombre propio, también se acuñaron cosas como estas. En este caso es un Divo Claudio, o sea, una moneda acuñada a la memoria del difunto Claudio II. Ahora, fíjense lo tosca que es esta moneda, tanto estilísticamente como metrológicamente. Es decir, está acuñada sobre un cospel reducidísimo, que incluso deja los caracteres afuera. Bueno, según las fuentes clásicas, hay una explicación a todo esto. Por ejemplo, en la Historia Augusta, en la parte de Divo Aureliano, 38.2, podemos ver en el texto en latín que dice algo así como que bajo Aureliano hubo una guerra con los monederos, y dice que fue, dice, felicísimo rationali autore, o sea, el rationali summa rei, el encargado de la ceca, el principal encargado de la ceca, fue el autor aparentemente de una revuelta realizada por los monederos en la ceca de Roma particularmente. Que es lo que coincide en la mayoría de los autores. Es alguno de los autores que dice que fue en Antioquía la revuelta. Algunos dicen que hubo 2 revueltas, una de menor magnitud en Antioquía y una mayor en Roma. Pero bueno, en particular en este caso se está refiriendo a la revuelta de Roma. Incluso dice Septentamen nilibus, algo así como que y murieron 7.000 en esa revuelta, ¿no? Otra de las fuentes clásicas, Aurelius Victor, que en De Caesaribus 35.6 vuelve a mencionar a este felicísimo, al Rationalis, e incluso dice por ejemplo, Numariam notam corroscissent, o sea, se notó que la moneda estaba corrompida, y ponare metum velum feceran,
por miedo a las represalias, hicieron la guerra. O sea, Felicísimo y los empleados de la seca. E incluso también podemos leer que dice Percoelium Montem. O sea, esta guerra de los monederos, o llamada la Bellum Monetariorum, como se la conoce hoy en día, fue dentro de la ciudad de Roma, incluso dentro de los muros de Roma, propiamente en el Monte Celio, en la colina Celia, que es una de las 7 colinas de la ciudad. Muy bien, mientras Aureliano estaba peleando en la frontera, un grupo de alamanes alcanzó el norte de Italia, llegó hasta lo que hoy es Piacenza, arrasando todo a su paso. Aureliano agarró el ejército y cruzó de vuelta a Italia y trató de frenarlos. Perdió una batalla y eso infundió temor en toda Italia porque era raro que alguien pudiera entrar a Italia y pudiera pasar impunemente. Pero Aureliano se reagrupó, probó otra táctica, los derrotó, los aniquiló a los alamanes, pero se dio cuenta que Roma podía llegar a ser atacada en algún momento y retomó un proyecto que había sido empezado por Galeno unos años antes, que era una nueva muralla. Ahí lo que vemos es la primera muralla, la serviana, que es del siglo IV a.C., toda esta de acá, que es más o menos la forma que tenía Roma en ese entonces, y él lo que hizo fue una nueva muralla de 19 kilómetros de largo, 7 de ancho en su base, perdón, 20 de ancho en su base y 7 de arriba de altura, que le llevó bastante tiempo. De hecho, ni siquiera la terminó él, sino que la terminó Probo. Pero bueno, en definitiva las obras fuertes se hicieron bajo Aureliano, la decisión política de hacerlo se hizo bajo Aureliano. Estas murallas son las que resistieron, estamos hablando del año 271, resistieron el ataque de los vándalos en 410 después de Cristo y el ataque de los visigodos al revés, visigodos en 410 y vándalos en 455. O sea, y además esta muralla fue duplicado el tamaño en el siglo V, a principios del siglo V después de Cristo, ¿no? Se la llevó al doble de altura incluso. Claro, se convirtió en algo inexpugnable, una muralla que duró más de 200 años todavía en función, por así decirlo. Aureliano hizo este tipo de reformas para proteger a la gran urbe, ¿no? Tenemos acá un ejemplo de que esto obviamente está reconstruido varias veces, ¿no? Hay época medieval, incluso hay casas construidas con parte de la muralla, hay entradas que están con toques medievales, pero que tienen el típico estilo romano, ¿no? Esta es la porta sinaria del muro aureliano. Y bien, fuera de lo que es Roma, el imperio, esto es lo que ven, es la extensión que tenía el imperio, es increíble. También para 271 repele un nuevo ataque de los godos. Repele un nuevo ataque de los godos en la frontera con el Danubio, pero se da cuenta enseguida que tener una ciudad, una provincia mantenida más allá del Danubio es un trastorno logístico, un gasto de movimiento de tropas, entonces decide retraer la frontera y hacerla sobre el Danubio. Si ustedes se fijan lo que es en el mapa de la frontera, el Danubio cursa exactamente por acá. Este es el curso del Danubio. Todo esto era parte de Roma. Y Aureliano toma una decisión ejecutiva y retrotrae el imperio para que quede con la frontera del Danubio. Recupera Moesia y Tracia, que estaban bajo ataque de los godos, y recupera también la parte de Dacia, pero esto lo termina entregando para administrar más eficientemente los pocos recursos con que contaba el imperio. Desde ya unos 10 años para ese entonces tenía dos grandes problemas. Uno, el imperio galo-romano, que es este de acá, que en un momento llegó a cubrir también Hispania, parte del sur de Inglaterra. Bueno, pero el más acuciante de todos era el imperio palmireno, un imperio que durante años los fue ayudando a mantener la frontera con los partos, los persas sasánidas y todos los pueblos belicosos que estaban de aquel lado. En realidad no lo hacían de buena onda que tenían, simplemente primero quisieron hacer una alianza con los pueblos sasánidas, los sasánidas se burlaron de ellos y entonces en represalia, los atacaron y conquistaron imperio para ellos, territorio para ellos. Entonces el imperio palmireno terminó siendo un amigo del imperio romano, o sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero también era una fuerza importante y de a poco se fue comiendo el territorio que debería haber sido romano.
Esto es importante de ver, por ejemplo, con la parte de Egipto que está allá abajo. No sé si la alcanzan a ver. Bueno, sí, toda la parte de Egipto. El primero fue Odenato. Odenato fue el que hizo la movida para conquistar el territorio persa. Hizo una buena campaña y Galieno, el emperador romano de ese entonces, se dio cuenta de que ya tenían demasiado poder, aparentemente instigó su asesinato y así fue que lo ejecutaron. Pero también hay una segunda opción que pudo haber sido su esposa en segundas nupcias, la reina Zenobia, quien cuando muere Odenato asume el imperio palmireno y conquista más territorio para su hijo Babalato. Babalato no hubiera tenido chances si Odenato seguía vivo porque murió él y el hijo de otra esposa que tenía como heredero propio. Así que bueno, en 272 Aureliano empieza ya a poner en firme la posición de Roma y empieza a atacar directamente a los palmirenos. Los palmirenos tenían un formidable ejército que se llamaban Clivanari. Los Clivanari eran una especie de jinetes con una pesada coraza que cubría el caballo y al propio jinete. Clivanari significa horno, así que imagínense la zona desértica donde se movían, el calor que sentirían los tipos al tener esta armadura, ¿no? Bueno, los Clivanari eran una especie como de tanques móviles muy rápidos que aplastaban todo. En ese momento Palmira tenía una población de 200.000 personas. Ustedes piensen que si bien comparado a Roma, que para ese entonces estaría entre 600.000 y 800.000 personas, no era una gran ciudad, pero para el resto del imperio sí. Una colonia importante como Colonia Emérita en Hispania, estaba más o menos en 20.000 personas. Palmira tenía 200.000 personas, o sea, en esa proporción era un centro de poder importante. Muy bien, Zenobia finalmente es acorralada en la ciudad de Palmira y trata de escapar en una estratagema, al ser sitiada, trata de escapar cruzando el Éufrates, la descubren. Aureliano, viendo la importancia, decide no saquear la ciudad, mantener a la gente todo bien y enjuiciar a un par. Zenobia como que la tiene ahí cautiva, pero en 272 la perdona y un año después Palmira se vuelve a rebelar, se vuelve a poner en contra de Aureliano y ahí sí Aureliano decide arrasar con la ciudad, terminar con el poder del imperio palmireno y acaba con eso. Mientras tanto el Senado lo nombra Restituto Orientis, varios títulos de Maximus Particus, o sea, haciendo gala como que todo el oriente pertenecía de vuelta al imperio romano, incluyendo los persas sasánidas que hace unos años habían derrotado al emperador Valeriano y el emperador Valeriano terminó siendo banquito para que el rey sasánida se pudiera subir a su caballo. Después dicen que lo hizo ver oro fundido y con la piel desollada y se hizo un trofeo, o sea, no lo derrotó nunca lo tuvo enfrente a Aureliano como para poder decirle algo, pero el Senado ya le daba el título de que a ese también le había ganado por haber derrotado a los palmirenos. Esta es una obra, esta es muy común en el arte palmireno. Esto se cree que es una representación de Zenobia y un mini Babalato al costado. El arte palmireno es exquisito y muchas lápidas y estelas funerarias tienen este tipo de decoraciones. Ahí vemos una panorámica del teatro de Palmira para que vean un poco más o menos. Este es el lugar donde hace unos años el ISIS usaba para ejecutar a sus rehenes y el que posteriormente destruyó, lamentablemente, para la humanidad. Bueno, y en la seca de Antioquía, que estaba bajo la órbita, digamos, del imperio palmireno, Babalato, el hijo de Zenobia, realizó unas acuñaciones interesantísimas, ¿no? Como pueden ver acá, en el anverso tenemos el retrato de Babalato, con su nombre y un título que ahora vamos a ver, que no queda muy claro porque uno lo lee y dice de corta CR y MDR, parece algo burdo, no se sabe qué significa. Y de lo que por lo menos consideramos que es el reverso, dice Imse Aurelianus Au. ¿Por qué consideramos el reverso en particular al retrato, donde está, digamos, el retrato de Aureliano? Porque lleva la marca de oficina de la seca de Antioquía. Para recordarles, administrativamente las secas se organizaban en determinadas oficinas. Por ejemplo, en este caso Antioquía es la quinta oficina, como pueden ver la epsilon debajo, el numeral 5 griego, ahí lo pueden ver. Entonces,
podríamos considerar que es el reverso, o sea, la cara, por decirlo así, de menor importancia de la moneda, ¿no? Bueno, lo que puede verse es en el anverso la leyenda BCR-INDR. De acuerdo a evidencia papirológica que se ha encontrado en griego, obviamente, en Oriente, aparentemente hace referencia al título que se había dado a sí mismo Babalato, ¿no? Parece ser Vir Clarissimus Rex Imperator Dux Romanorum, que lo podríamos traducir como persona muy ilustre, rey, general y líder o caudillo de los romanos. Bueno, Babalato, poco tiempo después, para 272, ya directamente reemplazó a Aureliano, lo sacó directamente de la moneda, se nombró con el título de Augusto y bueno, y tenemos algunas de estas rarísimas acuñaciones donde puede verse. En este caso, una acuñación además extraña porque tiene en reverso a Hércules de pie, que podemos saber que es Hércules por la masa y la piel de león, y una leyenda rara que Iucnus Au parece leerse. Y bueno, aparentemente Iucnus podría ser una deformación, convengamos que en esta zona se hablaba en griego y en latín la verdad que no lo manejaban muy bien, podría ser una deformación de Iuvenus Au, o lo que sería algo así como Juventus Au, algo así como, suponemos un título similar a Príncipe Juventutis o algo así, al Príncipe de la Juventud, o el joven Augusto en este caso, podría tratarse de eso. Nada, esto es una representación medieval de lo que decíamos recién, la primera captura de Zenobia, donde se la respetó. Pero bueno, Aureliano lo que hacían todos los emperadores es agarrar a todos los reyes y ejércitos derrotados, generales, todo lo que pueden acumular para hacer un gran desfile triunfal por el foro romano. Esto es un clásico. Y bueno, Zenobia fue capturada y enviada a Roma para que espere en el momento que Aureliano se pueda desatender un poquito de la guerra para volver a Roma con todos los cautivos que va capturando y hacer ese famoso desfile. También hay un cuadro bastante nostálgico, si se quiere, de una Zenobia idealizada, como ven, con las cadenas de oro, que era típico cuando se marcaba uno que era de importancia, se lo encadenaba con cadenas de oro, para que la gente visualmente supiera si era un general, era un medio pelo o era realmente un rey o reina de algún imperio derrotado, que enardecía obviamente las masas, pero la cantidad de gente, ¿no? Sí, y aparte ocuparía un lugar preponderante en el triunfo, ¿no? Muy central, llevándolo con cadenas de oro. Bueno, acá tenemos una acuñación a nombre, o sea, de Babalato seguramente, a nombre de su madre, de Zenobia Augusta, con un típico reverso y uno Regina, a la Juno reina, digamos, típico reverso de femenino, digamos, ¿no? Con el pavo real debajo, como generalmente a los emperadores solía representárselos o asociárselos con aves como águilas, mientras que a las emperatrices se solía asociar con pavos reales. Y además, una cosa que notamos, no sé si vieron en las monedas anteriores, que la corona que se puede ver de los emperadores era radiada. Bueno, el radiado generalmente está asociado a una divinidad masculina, el sol. Bueno, en este caso las emperatrices pueden ver que debajo tienen una luna, o sea, una asociación femenina que es la marca de denominación. Desde la época de Nerón, desde la forma de Nerón más particularmente, los bustos radiados siempre significan por dos. El antoniniano, que son las denominaciones que venimos viendo en metal bajo hasta este momento, equivalían todas a 2 denarios. Bueno, esta pieza también es un antoniniano, equivale a denominación doble, pero para no poner una corona radiada, un atributo masculino en este caso a la reina de Palmira, bueno, se ponía una media luna como a todas las emperatrices. Muy bien, entonces ya vimos esta parte, el tema de los dos imperios. Ya Palmira caducó, ahora le queda solamente este imperio, el galo-romano, o gálico, como le dicen. En este ya venía, o sea, había sido fundado por Póstumo lo había hecho crecer, pero un día no quiso que sus soldados arrasaran la ciudad y por lo tanto cobraran un botín por eso, y los soldados muy eficientemente lo limpiaron, lo hicieron suceder a otro. Bueno, que fue Victorino, Leliano, Mario, una serie, y quedó con Tétrico I, que nombró enseguida a su hijo para ver si podía seguir
una especie de continuidad dinástica, pero se dio cuenta para esta época que las arcas del Imperio Galorromano estaban vacías, las emisiones monetarias eran completamente ínfimas, bastardeadas, no tenían contenido de plata, estaban reducidas en tamaño, las monedas son muy pobres en esta época. Y parece ser que Tétrico sospechaba o temía también por su vida porque le había ido mal a los anteriores que él, o sea que no tenía muchas ganas de seguir siendo emperador, al punto de que se rumorea que le escribió una carta a Aureliano pidiéndole por favor que lo ayudara, que lo sacara de este incordio de estar dirigiendo el Imperio Galorromano. Incluso le puso Eripe meis invicte malis, que citando a Virgilio, sálvame invicto de estos males, o sea, como sacame de esta que estoy tengo problemas. Efectivamente hay una batalla en Chalon-sur-Mer donde Tétrico prácticamente se entrega, cae derrotado enseguida y es capturado, entre comillas, por Aureliano, y el ejército se dio cuenta de esta movida y en vez de entregarse sabía que su suerte estaba echada porque no podían decir que fueron obligados por el general o que fuera, continuaron la batalla y el ejército de Aureliano los aniquiló viciosamente, o sea, no dejó un solo legionario del Imperio Galorromano, y esto está citado por todos los autores de la época, que hubo una matanza innecesaria de esas tropas, como para decirle de vuelta a cualquier otro usurpador que no le iba a ir bien si iba por ese camino. Tétrico después obviamente paseó en el foro romano encadenado con cadenas de oro junto a Zenobia, Babalato y toda la sarta de esclavos que había capturado Aureliano, pero en vez de ser ejecutado o posteriormente ajusticiado de algún modo, fue nombrado algo así como gobernador del sur de Italia, le dieron un cargo político a él, al hijo, o sea que algún tipo de arreglo había hecho, efectivamente. Para este momento era una bestia de la revolución. Aureliano había logrado lo que ningún emperador hasta la fecha estaba saneando las cuentas, estaba recuperando la fortaleza de las fronteras del imperio, derrotó no uno sino dos imperios secesionistas o rebeldes, o sea, estaba haciendo las cosas bien. Sí, y desde el punto de vista monetario también lo estaba haciendo bien, ¿no? Porque después de muchos años, digamos, de acuñaciones realmente malísimas, Aureliano pudo por lo menos levantar un poco el nivel de esas acuñaciones. Ya con el imperio tomado completamente, bueno, Aureliano ya pudo trabajar con 9 secas operativas, que son las que pueden ver acá en el mapa: Lucrum, Mediolanum, Tichinum, Roma, Sisia, Sárdica, Cícico, Trípoli y Antioquía, ¿no? Ya tomadas. Bueno, acá lo que pueden ver, esto es lo que sería el periodo 2 de reforma, o mejor dicho, el periodo 2 de acuñaciones de Aureliano, ¿no? Es como ya una primera, digamos, etapa de la reforma, donde ya pueden ver que la moneda, respecto de lo que veníamos viendo anteriormente, mejora un poco en calidad, mejora en tamaño, mejora en peso, mejora estilísticamente, con bustos incluso como este de la seca de Sárdica, que lo muestran mucho más fuerte, ya no muestran al viejo, digamos, que mostraban imitando, digamos, a los retratos de Claudio II y Quintilo, sino que ya lo muestran un poco más real, digamos, ¿no? Bueno, en este caso con un reverso Jovi conservatori, o sea, al Júpiter conservador del emperador, del imperio, ¿no? Es una acuñación de hacia 273, 274, esta segunda etapa de acuñaciones. Acá, por ejemplo, podemos ver una acuñación de Mediolanum, donde con un estilo también un poco ya distinto al que veíamos recién de Sárdica, también con Virtus Militum, al coraje del ejército, es la dedicatoria del reverso. Nada, se puede ver al emperador de pie llevando la victoria, y también podemos ver un retrato ya un poco más realista, si se quiere, de Aureliano. Acá lo que podemos ver, dos aurelianos, en este caso de la seca de Cícico y de Trípoli, pero esto ya es lo que se conoce como el tercer periodo de las acuñaciones. La moneda es un poco más acabada, incluso lo que no les mencioné, pueden ver que incluso hasta tienen el plateado, muchas se les hacía el tratamiento de plateado para que dieran más una impresión de plata. Y una característica que marca, digamos, a este tercer periodo es que empiezan a llevar en el exergo o incluso en ocasiones en el campo de la moneda marcas de denominación, podríamos llamarla.
En este caso, como podían ver en la diapositiva anterior, se puede ver el 21 en Exergo y su equivalente en griego, kappa alfa, que justamente lo que significan, una de las cosas que se cree que significan es 20 y 1, o sea, 20 partes de cobre, una parte de plata, kappa alfa su equivalente, y eso equivale aproximadamente a decir 5% de plata, que es el contenido fino que parecen tener estas nuevas monedas, estos antoninianos post-reformados, que van a ver que los mencionamos, y muchos los mencionan incluso tal vez como aurelianos, ¿no? Haciendo a la par de cuando Caracalla, Marco Aurelio Antonino, creó el antoniniano, bueno, Aureliano va a crear sus aurelianos. Bueno, sí, kappa es el número 20, el equivalente, ¿no? Dijimos, y alfa es el numeral griego 1, ¿no? Para que vean la equivalencia marcados en color. Bueno, una de las cosas que queríamos mencionar es cuando Aureliano está atacando a los palmirenos en una batalla es bastante difícil la victoria, casi pierde, y por una de estas suertes puede dar vuelta el resultado y derrota al ejército palmireno. Los palmirenos tenían una adoración por los dioses astrales, y tenemos alguna representación del palmireno, no sabemos quién es este en el medio, pero está la deidad solar, o sea, ven la corona de sol, y una deidad lunar, ven la media luna que habíamos mencionado recién. Bueno, ellos se manejaban con un panteón astral, y los romanos tenían a Sol en su propio panteón. Entonces en esa época empezó a difundirse entre la tropa el culto al dios Sol, como que el dios Sol había logrado esa victoria, había propiciado esa victoria. A Aureliano le gustó y tomó ese culto y esa idea. Dijo, claro, el culto de Mitra, que era muy difundido ahí, bueno, él adoptó, pero en su versión de Sol. Y la idea fue un dios, un emperador. Eso fue la idea que terminó desarrollando él. Más tarde la tomó Diocleciano nuevamente, y finalmente Constantino, cuando adoptó el cristianismo para su propia tropa, le gustó este concepto de un dios, un emperador. Sí, digamos que tuvo también su periodo heliólatra Constantino. Bueno, acá pueden ver, por ejemplo, en este antoniniano de Aureliano, justamente se hace muy recurrente las referencias a la deidad solar. Por ejemplo, en este caso lo podemos ver al sol de pie en el medio, con su característica corona radiada, y con dos cautivos a sus pies, ¿no? Y Oriens Au, al oriente del emperador, ¿no? Un poco haciendo referencia a la recaptura del imperio palmireno, ¿no? Justamente es la recuperación, sí, ahí puede verse un poco la barba y los gorros típicos orientales, los gorros frigios que pueden verse en los cautivos. Podemos ver también en el Exergo lo que decíamos recién, esa marca de denominación, y la marca de seca y oficina también a los costados de la marca de denominación. Incluso luego de la reforma, ya para 274, la reforma de Aureliano no solo incluyó la mejora de ese radiado que venía tan devaluado en época de Claudio II, sino que además en ese intento de restauración como quien dice, del viejo imperio, volvió a emitir denominaciones como los estercios, los ases, los dupondios, denarios, que ya eran de metal bajo, con un 5% de plata. Ya no era el típico denario de plata que teníamos en la época altoimperial, pero volvió a esas denominaciones prácticamente obsoletas además, porque se supone que tenían un valor bajísimo y realmente no duraron mucho más allá de Aureliano. Fueron acuñados por Aureliano, posteriormente por Probo, y hay alguna acuñación incluso bajo Caro, pero ya prácticamente se pierden. Bueno, como vemos, la adoración al sol se puede ver incluso en este haz, hasta tal punto de que se representa en anverso, en el lugar donde deberíamos ver el busto del emperador, vemos el busto del dios Sol, y al emperador lo vemos en el reverso, Aurelianus Augustus, y en anverso tenemos el retrato del sol, no radiado en este caso, que es una particularidad porque siempre aparece radiado, aunque en realidad esa particularidad tiene un motivo. Recuerden lo que dijimos hoy, todas las denominaciones radiadas son dobles. Si esta denominación estuviese radiada, el usuario de la moneda pensaría que es un dupondio, pero no, se trataba aparentemente de un as por ese motivo.
Entonces, Sol Dominus Imperii Romani, o sea, al Sol, Señor del Imperio Romano. Algunos anversos característicos que no se vieron nunca en las acuñaciones anteriores en los antoninianos, como este, por ejemplo, de Probo, donde figuran titulaturas. Bueno, vamos al reverso primero, Restitutor Orbis, o sea, al restaurador de la orbe, o sea, es decir, al restaurador del mundo romano, ¿no? Ya con el Imperio Palmideno y con el Imperio Gálico como parte del Imperio Central. Claro. Pasó de ser el Restitutor Oriens, o sea, el Restitutor del Oriente, al Restitutor Orbis, todo el mundo ya. O sea, un reconocimiento a la conquista de todo el mundo romano, justamente. Pueden ver en el exargo kappa, alfa y gamma, donde kappa y alfa son la marca de denominación y gamma es la tercera oficina, en este caso de la ceca de Sérpica. Y lo que pueden ver en el anverso es esta titulatura tan particular que no se vieron tanto, porque se vieron bajo Aureliano, Probo, Caro y no mucho más que el periodo de Caro. En este caso, Imperator Deo et Domino Aureliano Augusto, ¿no? Que está en dativo, es decir, al emperador, Dios y Señor Aureliano Augusto, ¿no? Bueno, el oro también sufrió, digamos, la reforma. Como recuerdan, al principio vimos áureos que se acuñaban a un 50avo de libra romana. Bueno, en este caso, ahora las monedas pasadas, a un 60avo de libra romana. Bueno, en este caso las monedas pasaron a acuñarse a un 50avo de libra romana. Es decir, subieron el peso, menos cantidad por libra, aproximadamente a 6,50. Y la marca de denominación justamente también pueden verla en exergo, ¿no? IL, es decir, 1/50. Estos son los denarios que mencionábamos también, acuñados ya en bronce. Como pueden ver, la corona es laureada y no radiada, el tamaño es menor. Con el reverso Victoria Augustus, a la victoria del emperador. Y acá tenemos un denario que tiene una particularidad, ¿no? Como pueden ver en el exergo, van a ver un SU. Y uno se pregunta, ¿qué es eso? Bueno, es muy discutido el significado de esa leyenda. Algunos creen que es cuota absoluta quinta, es decir, votos por 5 años cumplidos, porque casualmente a fines de 274 a.C., cuando se emitieron estas monedas, casualmente Aureliano cumplía sus 5 años en su reinado, ¿no? Claro, la quinquenalia, como se llama. Otra de las cosas que creen que podría ser es el significado de usualis. ¿Por qué? Porque era la moneda de uso corriente, moneda corriente. Y, entre otras, Virtuti semper vincit, o sea, por su coraje siempre venció, refiriéndose al emperador Aureliano, o Veniam sol vicit, que quiere decir algo así como el sol no venció. Hay muchísimas interpretaciones, ninguna es muy clara, todas tienen un punto flojo que podría ser o no ser. También se acuñaron sestercios, muy reducidos respecto al sestercio que conocemos en el Alto Imperio, que era una moneda superior a los 20 gramos, ¿no? Los sestercios ya tienen alrededor de 7 gramos de peso aproximadamente, con el reverso Concordia, y como pueden ver, la Concordia dando la mano al emperador y el dios Sol en el medio, ¿no? Se marca la heliolatría. Se acuñaron también dupondios, miren la marca de valor doble, ¿no? O sea, el emperador con corona radiada y la emperatriz con la media luna, ¿no? No quedaban dudas que era un dupondio. A nombre de Severina, la esposa Aureliano, también se acuñaron estos denarios, con el teúlico reverso a Venus Félix, con la marca de oficina debajo, que es la stigma, que es la sexta oficina, representa la ceca de Roma. Y también se acuñaron estos característicos antoninianos, como pueden ver la media luna, ¿no? Es el valor doble, con un reverso Concordia Militum. Que es raro porque, como hoy comentábamos, los reversos de las emperatrices suelen ser reversos femeninos. Y este reverso es muy masculino, ¿no? El reverso Concordia Militum, o sea, a la concordia con el ejército. Claro, como le decía Rick, en el 274, 275 se extendieron los festejos por la quinquenalia de Aureliano en Roma, pero no tuvo tiempo de sentarse a disfrutar el éxito de sus campañas. Ya nuevamente tuvo otra invasión de los godos en la frontera, se tuvo que mudar. Él también tenía pensado, Sapor acababa de morir, Sapor I, Persa Sasania, este rey que había subyugado a Valeriano,
Entonces también tenía la idea de poder conquistar finalmente a los persas sasánidas y derrotarlos. Entonces mientras estaba cruzando todo el imperio para derrotar primero a los godos y después a los persas sasánidas, un secretario de él, Eros, comete un error y Aureliano era implacable, era muy disciplinado e implacable con los errores. Entonces Eros tiene miedo de que le pueda llegar a pasar algo malo, falsifica un documento donde da la orden de ejecución de varios de sus generales y pretende que lo descubrió antes y se los muestra a estos generales para que lo ejecuten a Aureliano, que dicho y hecho lo hacen, pero al poco tiempo se dan cuenta que habían sido engañados. Eros pasa por guillotina y estos generales también, porque obviamente acaba de matar al emperador, ¿no? A diferencia de todo lo que había pasado anteriormente, en este caso no hubo una conmoción, no hubo 20 usurpadores que quisieron nombrar a alguien, no hubo un senado poniendo a su candidato enseguida, hubo un desconcierto, hubo un momento donde se congeló el tiempo y nadie supo qué hacer. Esto se conoce como el interregno. El interregno fue capeado por la esposa de Aureliano, que vimos recién, Severina. Severina, aparentemente en una función extraordinaria, asumió la púrpura y gobernó el imperio durante un tiempo hasta que el Senado pudo tomarse la tranquilidad de decidir quién iba a ser el sucesor designado y todo el mundo respetara esa decisión. Así que Severina pudo mantener el imperio, como vemos en esta moneda, por eso es que está esto, Concordia Militum de Severina, en un motivo masculino. Y si se fijan, incluso el retrato no es tanto el de una mujer, hasta pareciera tener bigotes. Pareciera que estamos tratando de ver a Aureliano en la cara de Severina. O sea, es un mensaje que se está transmitiendo. Bueno, Severina estuvo, como dije, un par de meses, 2, 3 meses, hasta que finalmente el Senado nombró a Tácito y pudo entregar el mando pacíficamente. Podríamos decir que Aureliano logró su cometido. En 5 años nada más de reinado pudo calmar las aguas de todo lo que fue un siglo convulso de Imperio Romano y dar comienzo por lo menos a un nuevo renacimiento de Roma, del Imperio Romano. Finalmente, con eso nos despedimos, agradecemos la invitación.